Hola, muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a este seminario de la Red Mexicana de Investigación en Tuberculosis y otras micobacteriosis. Mi nombre es Miguel Ángel Salazar. Soy médico especialista de la Clínica de Tuberculosis del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Y en esta ocasión ah, nos nos tocó hablar de un fenómeno muy interesante en referente a la tuberculosis farmacoresistente. La micobacteria se ha estado haciendo más astuta, tratando de evadir mediante mutaciones el hecho de enfrentarse contra los medicamentos anti-TB que estamos utilizando. Y para esta ocasión me complace mucho presentarles a un colega mío. Él es Néstor Alvarado Peña. Él es el titular de la Clínica de Tuberculosis y está terminando ya su maestría, espero que pronto, y nos va a hablar, bueno, además él tiene un curso de alta especialidad en tuberculosis. La maestría que tiene es en base a estudios sobre biología molecular y pues también tiene la característica de ser mi amigo. Entonces, quiero darle la palabra al doctor Alvarado para que nos hable de epistasis en Mycobacterium tuberculosis. Muchas gracias, Néstor, por aceptar la invitación. Hola, buenas tardes, buenos días, perdón. ¿Me escuchan? Sí, sí, se te escucha muy bien. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un reto hablar aquí en la red de investigación en micobacteriosis y gracias al doctor Salazar por su presentación. ¿Puedo compartir la pantalla? Adelante. Está compartido. Dale, dale abajo. ¿Ven mi pantalla completa? Sí, ¿Se Sí, ve bien? sí, No entiendo ninguna. Ya está, ¿no? Ok, pues vamos a empezar a hablar de interacciones epistásticas en Mycobacterium tuberculosis, sobre todo hablando de farmacoresistencia. ¿Cuáles son los objetivos de esta charla? Conocer la implicación que tienen las interacciones epistáticas en Mycobacterium tuberculosis farmacoresistente. No sé si al final de la charla hacen preguntas o en el transcurso, no sé, Mayra o Cristina, ¿cuál va a ser la dinámica? al final, por favor. Ok, entonces tenemos que definir qué es epistasis. Epistasis se define como un fenómeno en el cual el efecto fenotípico de de una mutación es modulado por la presencia de una u otras mutaciones y que no es igual a la suma del efecto de cada mutación sobre sí misma, ¿no? ¿Y qué son las interacciones epistáticas? Pues son las interacciones gen-gen que son esenciales para la función y evolución de de los genomas bacterianos. Y tenemos que saber un término que lo vamos a estar utilizando en toda la plática, que es fitness. Si bien es en inglés, en español es difícil traducirlo, pero se refiere a la capacidad de la cepa de sobrevivir o replicarse comparada con una cepa silvestre susceptible en presencia o ausencia de un antibiótico. Ahora, para empezar a hablar de farmacoresistencia, tenemos que saber cuáles son los mecanismos por los cuales Mycobacterium tuberculosis adquiere farmacoresistencia. En primer lugar, en el inciso A tenemos bombas de flujo. Estas son de manera constitutiva. Hay 5 familias.
Estas se van a encargar de estar expulsando fármacos del medio intracelular al extracelular, membranas, compuestos de la membrana de la micobacteria, iones como sodio, potasio, y van a mantener la homeostasis de la micobacteria a nivel intracelular. Estas van a ser de manera constitutiva, van a tener un bajo nivel de resistencia. Sin embargo, estas pueden ser las antecesoras de que se fijen una variante asociada a resistencia por concentraciones subóptimas del fármaco a nivel intracelular. El otro mecanismo de resistencia, pues, es la sobreexpresión del blanco terapéutico, que aquí lo vemos en el inciso B, donde una mutación, ¿qué es lo que hace? Al tener dos blancos terapéuticos, aumentamos a cuatro blancos terapéuticos, así llega el fármaco, ocupa dos de ellos, sin embargo, siguen libre otros dos blancos terapéuticos o enzimas o proteínas que tienen una cierta función biológica y la micobacteria sigue replicándose y sigue teniendo un fitness establecido, ¿no? Ahora tenemos otro mecanismo de farmacoresistencia que es la modificación del blanco terapéutico. Aquí lo vemos en el inciso D, donde una mutación pues altera el sitio donde se une el fármaco a la enzima, a la proteína. Un ejemplo de ellos puede ser una mutación en RPOB, que lo que hace es que llegue la rifampicina, no se una adecuadamente y nos produzca una resistencia ya establecida y lo vemos traducido como farmacoresistencia, ¿no? Y en el inciso D, pues tenemos el alto grado de resistencia, donde varios mecanismos de resistencia se complementan, puede ser bombas de flujo, puede ser sobreexpresión del blanco terapéutico y modificación del blanco terapéutico. Y ya es cuando vemos pues un fracaso al tratamiento y los fármacos ya no son efectivos en este tipo de infección, ¿no? Por Mycobacterium tuberculosis. Ahora, ¿qué tenemos que conocer de la evolución y qué diferencia Mycobacterium tuberculosis? Si bien Mycobacterium tuberculosis, pues, es una bacteria que pertenece a la familia de las proteobacterias, tiene ciertas características o comparte muchas características con las bacterias, pero también la diferencian de ellas, ¿no? Una de ellas es que tiene ausencia de transmisibilidad horizontal de genes. ¿Esto qué se refiere? Pues no se transmite resistencia por plásmidos, fagos o transposones, a diferencia de otras bacterias como una E. coli, pseudomonas, que pues adquieren resistencia por estos mecanismos por transferencia horizontal de genes de resistencia. Mycobacterium tuberculosis no tiene esta capacidad, o al menos no se le ha demostrado hasta hoy en día. Entonces, toda su resistencia su explicación es mediante la fijación de mutaciones cromosómicas y las bombas de flujo. ¿Qué factores hay que tomar en cuenta? Pues la población que tenemos de micobacterias o otros mecanismos como el objetivo mutacional, prevención a la resistencia de los fármacos antituberculosis, que después vamos a ir hablando de ellos, ¿no? Pero si se fijan en la evolución de Mycobacterium tuberculosis, pues su genoma se ha mantenido estable. Mycobacterium tuberculosis tiene 4.4 millones de bases, entonces se ha mantenido estable durante toda su evolución y su nicho ecológico pues es el ser humano, ¿no? La diferencia de otros miembros del complejo Mycobacterium tuberculosis, por ejemplo, Mycobacterium bovis, que tiene saltos de hospedero frecuentes. Mycobacterium tuberculosis es exclusivamente, se encuentra en el ser humano, si bien se le ha comprobado que hace saltos genéticos a otros mamíferos, es muy infrecuente. Entonces su genoma se ha mantenido muy estable con el transcurso de los años. Ahora, ya que conocemos esto, siempre que vemos un gen de resistencia, pues lo asociamos con resistencia a un fármaco, ¿no? Nada más vemos esta cara de la moneda, siempre, RPOB, pues resistencia a rifampicina, CADG, resistencia isoniazida, pero en realidad, pues todos los genes tienen una función y tienen una función biológica en la bacteria, ¿no? Por ejemplo, RPOE, pues sintetiza las unidades beta de la ARN polimerasa, CAPG sintetiza a la catalasa peroxidasa, que estas van a tener una función biológica
elemental en la Mycobacterium, Mycobacterium tuberculosis, y si nosotros bloqueamos la función de ese gen, pues van a tener repercusiones en la homeostasis de la micobacteria y en algún vía metabólica o de la transcripción y de la traducción de proteínas, ¿no? Entonces, si se fijan, depende del fármaco, tenemos una cierta función biológica. Rifampicina ya lo dijimos, la función es sintetizar las unidades beta de la RIM polimerasa. Quinolonas sintetizan o codifican, gira y GIR-B codifican para las girasas gira y GIR-B, que son esenciales para el desdoblamiento del DNA y iniciar la replicación. Tenemos a bedaquiline, que su mecanismo, bueno, el mecanismo biológico por el cual inhibe, pues es la ATP sintasa. Entonces, son fármacos que actúan a diferentes niveles de la función biológica de la micobacteria y muchos de ellos son esenciales para ella, ¿no? Piracinamida no es tan esencial, pero bueno, tenemos codifica para la piracinamidasa el gen PNCA, que lo que hace es que convierte la piracinamida en ácido piracinoico, ¿no? Y así, esta imagen ejemplifica que nosotros no fuimos los pioneros en sintetizar fármacos antituberculosis, sino que fueron otras Streptomyces, otros hongos, los cuales ya antes de que nosotros sintetizáramos rifampicina, ellos ya sintetizaban rifamicina B, en el caso de Streptomyces mediterranei, Streptomyces griseus sintetizaba streptomicina, Streptomyces capreolus, capreomicina, Canamyces, canamicina, y así nos vamos, ¿no? Entonces, antes de que nosotros llegáramos a combatir la tuberculosis, pues ya había una competencia entre Mycobacterium tuberculosis y estos hongos en el nicho ecológico. Recordemos que patógeno del ser humano, patógeno primario, pues empezó a ser hace 6.000 años. Entonces, antes de esto, antes de Mycobacterium caneti, pues ya había micobacterias que vivían en el suelo, en nichos ecológicos no mamífero. Entonces competían con estos hongos por el nicho ecológico y estos sintetizaban antibióticos y Mycobacterium tuberculosis pues ya generaba resistencia. De hecho, hay hallazgos de momias hace miles de años donde encontraron Mycobacterium tuberculosis, la secuenciaron, material genético, y ya había mutaciones de resistencia para streptomicina, ¿no? Entonces nosotros no fuimos los primeros, sino los hongos, y quizás Mycobacterium tuberculosis ya tenía dominada una cierta capacidad de generar farmacoresistencia. Nada más que llegamos nosotros y expusimos más esa capacidad de generar farmacoresistencia, ¿no? Entonces, conociendo esto, vamos a hablar de epistasis. Ya definimos qué es epistasis. Es un fenómeno en donde en el fenotipo dado por una mutación es regulado por otros genes o otras mutaciones, ¿no? Entonces, para hablar de epistasis tenemos que hablar de drogoresistencia, el background genético y las mutaciones compensatorias, que vamos a hablar cada una de ellas en particular, ¿no? ¿Qué es el background genético? Pues es el cúmulo de inserciones de lesiones y rearreglos que la cepa o el Mycobacterium tuberculosis ha adquirido en el transcurso de su vida o de su evolución, ¿no? Entonces, aquí tenemos Mycobacterium tuberculosis, tiene 10 linajes y lo comprenden 12 micobacterias, en donde las que lo afectan al ser humano, pues es Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium africanum y ocasionalmente Mycobacterium bovis, ¿no? Los demás son micobacterias asociadas a otros mamíferos y se encuentran pues distribuidos en todo el mundo, donde vemos que el linaje tipo 2, el tipo 4 son los más predominantes, y en América tenemos sobre todo el linaje tipo 1, 2 y 4, ¿no? Porque esto es importante ya que el linaje tipo 2 y 4 pues son los linajes que más se les ha asociado a farmacoresistencia. Si bien la tasa de mutación de Mycobacterium tuberculosis es de 0.3 a 0.5 polimorfismos por genoma por año, sin embargo, cuando nosotros sometemos a Mycobacterium tuberculosis a una presión antibiótica constante, aumenta el polimorfismo por año por genoma a 4.3.
y el linaje tipo 2 es el que más se le han asociado a mutaciones y también se le ha encontrado mutaciones en los reparadores de DNA. Aparte que está mutando más, pues los reparadores de DNA que reordenan estos polimorfismos de nucleótido único, pues también tienen mutaciones, ¿no? Entonces, eso le confiere una tasa de mutación aumentada y aquí podemos ver el linaje tipo 2 cómo se ha distribuido, sobre todo en Asia, en parte de Asia, y podemos tener las diferentes cepas como el CAO, que es 2.2.1, el 2.2.1, y en América tenemos el 2.2.1. Y también tenemos otros linajes. El otro linaje muy importante, pues es el 4 que también lo tenemos en Suramérica y en África, ¿no? Que son linajes o cepas de linajes que se les ha relacionado a mayor farmacoresistencia. Entonces, ya tenemos qué es el background genético, es el cúmulo de lesiones, inserciones, rearreglos que va sufriendo la micobacteria en su evolución. Ahora vamos a hablar de mutaciones o mutaciones asociadas a resistencia. Estas mutaciones asociadas a resistencia, ya lo dijimos, por lo general es la mutación de mayor alto grado cuando hay una modificación donde llega el fármaco y a su sitio o su diana, pues hay una modificación y este no se puede unir adecuadamente. Si bien las bombas de flujo no disminuyen el fitness, la capacidad de supervivencia y replicación, esto se mantiene el fitness comparado con un wild type o con una cepa susceptible, pero cuando ya hay una mutación, el fitness cae drásticamente, ¿no? Ya cuando hay una modificación del sitio de unión, pues el fitness cae. ¿Y esto en qué repercute? Pues recordemos que, por ejemplo, la RNA polimerasa, ¿de qué se encarga? Pues de la transcripción de DNA a RNA. Entonces, si hacemos una modificación en las unidades beta de la RNA polimerasa, pues la transcripción se va a llevar de una manera menos eficiente y la capacidad de replicarse y sobrevivir de la micobacteria va a caer bruscamente. Sin embargo, tenemos a la drogoresistencia. Posteriormente, la micobacteria que va a desarrollar mutaciones compensatorias. ¿Qué van a hacer estas mutaciones compensatorias? Aquí tenemos la otra parte del diagrama. Tenemos bombas de flujo, no confieren casi pérdida del fitness. Cuando ya adquirimos una mutación, adquirimos pérdida del fitness. ¿Por qué? Va a haber una función biológica, una cierta actividad de la micobacteria que se está perdiendo por adquirir farmacoresistencia. Sin embargo, hay mutaciones compensatorias, son mutaciones en otros sitios, que es lo que hace compensar la pérdida de la funcionalidad de esa enzima de esa proteína para devolverle fitness a la micobacteria y siga teniendo replicación, sobrevivencia y transmisibilidad, que es como ella quiere seguir en este mundo, ¿no? Sin embargo, ¿qué lo diferencia a Mycobacterium tuberculosis de otras bacterias? Pues que no tenemos transferencia por elementos de genes, transferencia de genes de manera horizontal. Aquí tenemos una bacteria flagelada, entonces fijen cómo llega un plásmido, un fago, se inserta en el genoma de la bacteria, puede llegar a caer el fitness, como ocurre también en Mycobacterium tuberculosis, pero también llegan mutaciones compensatorias que otra vez levantan el fitness y esa bacteria pues sigue replicándose, sigue existiendo en el mundo, ¿no? Pero a diferencia de estas bacterias, Mycobacterium tuberculosis pues no tiene comprobada esta transmisibilidad horizontal. Y vemos también cómo en su evolución esta bacteria flagelada puede adquirir mutaciones potenciadoras que van a mejorar un cierto nivel de fitness, pueden mejorarlo, dejarlo igual o disminuir. Y si esto no lo mejora, pues adquiere un plásmido, un fago, un transposón, y esto sí le va a mejorar el fitness, ¿no? Que aquí lo vemos en el número 4. Entonces, las bacterias en general, no Mycobacterium tuberculosis, tienen otros mecanismos para mejorar el fitness que Mycobacterium tuberculosis, pero también tiene una herramienta muy importante, es que Mycobacterium tuberculosis, como son mutaciones cromosómicas que no puede donar o recibir, entonces es raro que la micobacteria
vaya a perder la farmacoresistencia porque no tiene a dónde hacerse esta resistencia, ¿no? Ahora tenemos variantes asociadas a resistencia. Las variantes asociadas a resistencia y las mutaciones compensatorias, pues sí siempre están jugando un papel de retroalimentación y jugando con el fitness, ¿no? Para mantener una cepa o un grupo de micobacterias, pues en el medio ambiente y que tengan transmisibilidad. Estas son las mutaciones compensatorias que se detectaron en población mexicana, donde las encontramos en RPOC, que son estas principalmente, y en el gen de HPC, que es para isoniazida, y RPC es para rifampicina. Entonces, ya en México hay mutaciones compensatorias que están devolviéndole fines a la micobacteria y manteniéndola estable en el nicho ecológico que es el ser humano, ¿no? Entonces, aquí tenemos la RNA polimerasa, tenemos la subunidad beta, que recordemos que la subunidad beta es codificada por RPOB. Entonces tenemos una mutación, la más frecuente, RPOB S450L. Esta puede disminuir un poco el fitness, entonces esta subunidad va a ser un poco disfuncional y va a repercutir en la transcripción, entonces va a caer el fitness, pero llega la subunidad, la RPOC, que es la subunidad beta 1. Entonces, RPOC, ocurre una mutación en esta subunidad. ¿Qué es lo que hace? Va a compensar la pérdida de la funcionalidad de la subunidad beta y va a sacar adelante la transcripción. Y esta le va a devolver otra vez el fitness a la micobacteria. Entonces, fíjense cómo es muy dinámico y cómo tiene diferentes maneras la micobacteria de defenderse, de persistir en el mundo a pesar de nuestras agresiones, ¿no? Y otro ejemplo muy importante, pues es CATG. Recordemos que CATG es la catalasa peroxidasa. ¿Qué es lo que hace ella? Pues agarra radicales libres y los reduce. En su error, pues agarra la isoniazida, la reduce, pero esto libera las radicales libres que son perjudiciales para la micobacteria. Entonces, que llega a HPC, adquiere una mutación y hace hiperfuncional a HPC, agarra esos radicales libres, los reduce y le va a aumentar aumenta el fitness de la micobacteria. Al estar agarrando tanta isoniazida y creando radicales libres, entra el GIT HPC para reducirlos y aumenta el fitness de la micobacteria para persistir a pesar de esta agresión oxidativa. Ahora tenemos la vía de INA. Recordemos que INA pues es donde se produce faz 1 y faz 2, que es donde se producen los ácidos micólicos. Entonces es una vía común. Podemos entrar por CATG o ETA. Isoniazida entra por CATG y etionamida entra por ETA. Tiene reguladores, represores. Son regiones muy activas donde la epistaxis se puede explicar muy bien. Entonces, si hay variantes en INA, pues si es una mutación de alto grado, una mutación asociada a resistencia, pues podemos tener resistencia cruzada tanto isoniazida y etionamida. Sin embargo, si tenemos la mutación en CAG y tenemos la INA, pues si es una mutación asociada a resistencia o una variante asociada a resistencia en CAG, si la tenemos presente, por la vía metabólica no vamos a saber qué tanto INA está afectando en la resistencia, porque tenemos una resistencia anterior, que es cuando entra la isoniazida, que está asociada a resistencia a este fármaco, ¿no? Entonces, ese es un enmascaramiento de la resistencia. Cuando tenemos en una vía metabólica una resistencia posterior, no sabemos cuánto está aportando en esa vía metabólica posterior en la farmacoresistencia, pero bueno, sí sabemos que KG está asociada a resistencia y que le está confiriendo una resistencia fenotípica, ¿no? Y quizás ver unos casos, estos son cultivos de aquí de Liner. Fíjense cómo tenemos una resistencia isoniazida, tanto a 0.1 a 0.4, o sea, una resistencia bien definida por concentraciones críticas. Y luego tenemos resistencia a etinamida a 5, que son las concentraciones adecuadas. Y aquí tenemos solamente una mutación en FABG1. FABG1 es un promotor de INA, o es parte de INA, que es la región promotora, más bien dicho. Entonces, tenemos una mutación en INA y que nos está produciendo una pleiotropía. ¿Qué es pleiotropía? Pues es cuando
un gen influye en múltiples rasgos fenotípicos. O sea, una simple mutación en INA nos está influyendo en que haya dos fenotipos, tanto un resistente isoniazida como un resistente de tionamida, lo que en la clínica le llamamos resistencias cruzadas, pero en realidad es una pleiotropía. Una mutación en un gen nos está explicando dos fenotipos diferentes. Y otro ejemplo muy importante, pues es una mutación en el regulador de las bombas de flujo, en MPR5, que nos puede producir una resistencia tanto a bedaquiline como a clofazimina. Y eso se le llama en genética, pues, pleiotropía. Ahora tenemos otro cultivo donde tenemos resistencia isoniazida, también a bajas y altas concentraciones. Y aquí, ¿qué tenemos? Tenemos mutación en CATG y tenemos mutación en el promotor de INA, ¿no? Entonces, no sé cuál está produciendo por este fenómeno del mascaramiento de la epístasis, si me está produciendo CATG la resistencia o FABG1. Por lo general, CATG es antes en la vía metabólica, pudiera yo pensar, pues que ese es el que me está produciendo el fenotipo de resistencia isoniazida, aquí lo tenemos. Sin embargo, en el análisis de la secuencia, en el diplex, pues tenemos la mutación S315T asociada a resistencia en el 100% de la población, o sea, no hay heteroresistencia, está bien fijada la mutación. Y también la T8C, que es una mutación asociada también a resistencia a isoniazida. Entonces, ambas son variantes asociadas a resistencia a isoniazida. Entonces, tenemos un efecto sinérgico, una epistasis sinérgica, simple y entropía. ¿Por qué? Porque no tenemos resistencia cruzada a tionamida, que lo podemos ver acá. Solamente resistencia isoniazida. Y esta variante en INA no está asociada a resistencia a tionamida. Entonces tenemos un efecto sinérgico de la epistasis, simple y entropía, ¿no? Que sería la resistencia cruzada. Entonces, fíjense cómo en este artículo de revisión se dieron la tarea de hacer varios análisis de las cepas pues, estudios in vitro y vieron cómo algunas de ellas sí tenían la capacidad de donar genes de resistencia o genes de patogenicidad a otras cepas, pero casi ninguna de ellas tenía la capacidad de recibir elementos móviles asociados a resistencia. Solamente Canetti aquí lo demostraron en tres cepas, en la G, en la I y en la L. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Pues que cuando Mycobacterium tuberculosis evolucionó a Canetti y evolucionó a los demás miembros del complejo, perdió esta capacidad de transmitir o recibir genes de resistencia por plásmidos fagos o elementos móviles de resistencia, ¿no? Y a algunos no se les ha estudiado, los que están en incógnita, pero en vitro algunos sí tienen la capacidad de donar, pero en recibir muy pocos, nada más Mycobacterium canetti. Entonces, en la evolución, Mycobacterium tuberculosis quizás estuvo tan a gusto en su nicho ecológico, que es el ser humano, que no tenía esa necesidad de estar donando o recibiendo resistencia, ¿no? De manera externa. Ahora ya tenemos nuestro triángulo, que es la epistasis. Recordemos el background genético, el trasfondo genético, la drogoresistencia y las mutaciones compensatorias son algo móvil y que siempre van a estar jugando con sus variables para que Mycobacterium tuberculosis siga teniendo un cierto fitness. Entonces, la epistasis surge de dependencias moleculares, incluyendo interacciones directas proteína-proteína, dependencias funcionales dentro de las vías metabólicas de señalización, regulación y retroalimentación para mantener un cierto fitness en la micobacteria. ¿Y qué nos va a afectar la epistasis? Pues si una micobacteria adquiere farmacoresistencia y aparte no pierde fitness porque tiene una mutación compensatoria y está bajo presión farmacológica, rifampicina, isoniazida, etcétera, pues va a ser una cepa que va a tener una mayor compatibilidad
con respecto a una cepa susceptible o a otra cepa sin mutaciones compensatorias. Entonces va a tener una mayor transmisibilidad y una mayor permanencia en el nicho ecológico que es el ser humano. Por ende, va a tener una mayor transmisión. De hecho, hay algo que se le llama fitness de la transmisibilidad, que es la capacidad de la micobacteria de transmitirse. Y como adquiere farmacoresistencia sin pérdida del fitness, pues quizás vaya a tener un mayor nivel de mico, de farmacoresistencia, ¿no? Concentraciones mínimas inhibitorias. Y aparte de eso, como ya va a tener una capacidad de generar mutaciones compensatorias, regular todas estas mutaciones, pues quizás vaya a tener mayor capacidad de amplificar su patrón de resistencia a otros fármacos y por ende quizás le vaya mal al paciente en su desenlace en el tratamiento de tuberculosis, ¿no? Entonces aquí tenemos al ser humano, la micobacteria, la hemos estado agrediendo con fármacos antituberculosis y ella nos devuelve el mensaje con resistencia, con su background genético, su trasfondo genético, adquiriendo mutaciones compensatorias y haciendo una regulación ordenada de esto. Creo que es más ordenada en este aspecto que nosotros a veces damos mal los fármacos antituberculosis y en realidad lo que los dos queremos es sobrevivir. Mycobacterium tuberculosis con su fitness, que es la capacidad de cepa de sobrevivir y replicarse, y nosotros pues que no nos mate la tuberculosis, ¿no? Entonces estamos, tanto el ser humano como la micobacteria, agrediéndonos constantemente y cada quien tiene sus armas. Nosotros los fármacos antituberculosis, ella su capacidad de adquirir farmacoresistencia, su background genético, lo aprendido previamente y las mutaciones compensatorias. Y con esta frase me despido, que es de este artículo que me gustó mucho, que ciertas mutaciones crean un trasfondo genético que permite o potencia cambios adaptativos posteriores. Entonces, habla de un entendimiento de estos cambios y amplificación de la farmacoresistencia por mecanismos ya antes aprendidos. Y muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Yo quisiera hacer un comentario, si es posible. Sí, claro, doctor. Sí. Em, un aspecto que me parece que es también bien interesante es que este proceso de adaptación y de sobrevivencia que tienen las bacterias droga resistentes también aparentemente podrían implicar modificaciones en el aspecto inmunogénico. Cuando tuve la oportunidad la vez anterior de participar en ese seminario, mostré un estudio que hicimos con un grupo de bacterias todas resistentes a rifampicina e interesantemente en el modelo experimental murino encontramos que dos de ellas eran hipervirulentas, que el fitness en realidad, lejos de estar disminuido, se había acrecentado. E interesantemente, cuando revisamos cuál era o analizamos cuál era el mecanismo a través del cual se generaba esta hipervirulencia, resultó que esta bacteria es hiperproductora de proteína o glicolipoproteína de 19 kilodaltones. Y eso entonces genera una respuesta de activación de las células TH2 de manera muy rápida y muy intensa. De manera que normalmente cuando comparábamos con H37RB, esta bacteria RB produce un incremento en la producción de interleucina 4 después del mes de infección. Pero este lado clínico, resistente a rifampicina, producía un notable incremento en la producción de interleucina 4 desde el tercer día de la infección. Y estos niveles eran tan altos, pues, que rápidamente generaban una respuesta de inhibición de la respuesta TH1 y consecuentemente a esto de la hipervirulencia. Interesantemente, cuando analizamos un poco más, pues, cuáles eran las posibilidades de esta proteína o esta glicoliproteína, este antígeno de kilodaltones para poder hacer este efecto, nos encontramos que hay cerca de 30 variantes de esta proteína, porque los diferentes residuos de azúcares pueden también generar modificaciones en su antigenicidad o en su inmunogenicidad.
De manera que algunas versiones de este antígeno genera, por ejemplo, apoptosis, que es, digamos, benéfico para el sistema inmune, benéfico para la eliminación de la bacteria. Pero en otras situaciones como esta que estoy mencionando, una mayor activación de células de tipo Th2, pues es en realidad deleteria para el sistema inmune, ¿no? Hay una mayor actividad de proliferación de la bacteria que lleva más rápidamente a la muerte a estos animales de experimentación y seguramente también lo fue en el caso de los pacientes. Resulta entonces de interés ver cómo la epistasis podría también implicar probablemente la generación de una mayor cantidad de versiones de antígenos que son también capaces de disminuir la respuesta inmunitaria y consecutivamente a esto entonces mejora el fitness. Entonces como que no queda limitado a este tipo de aspecto. Y cuando tuvimos esto lo empezamos a ver cuando tuvimos nuestro primer congreso en San Cristóbal de las Casas, y tuvimos entonces la oportunidad de escuchar a Sebastián Gueino, que ha contribuido mucho a esta área, y exactamente le pregunté eso, si solamente se limitaba a estos genes tan importantes en los aspectos de eliminación o de resistencia a antibióticos, y no a otros. Y él me comentó que sí, que también había una relación con otros, pero eso no se encontraba del todo bien estudiado. Y me parece que ese es un área que a mí cuando menos me parece fascinante, quizá por mi background inmunológico, pero me parece que es bien interesante que también puedan mejorar su actividad de virulencia o su fitness a través de suprimir de alguna manera el sistema inmune protector y de esta manera mantenerse más eficientemente vigente en los tejidos. Eso me parece absolutamente fascinante, ¿no? Pues como si que uno se atreve a pensar, ¿verdad? Como si las micobacterias tuvieran una especie de cerebro, ¿no? Que las hace también ir viendo de qué manera se puede adaptar mejor y poderse mantener vivo en los tejidos. Me parece que es un aspecto que también es de interés en esta interesante conferencia que nos ha dado. Muchas gracias por eso. Muchas gracias por sus comentarios, doctor. Lo inmunológico, no soy muy bueno en eso, pero si nos complementamos, y claro, el doctor Sebastián es la punta de lanza en esto de la epistasis en Mycobacterium tuberculosis. Cierto, muchas gracias. Gracias, doctor. Hola, muchísimas gracias por su comentario, doctor Rogelio, por la presentación. Doctor Néstor, me parece genial porque cada vez que tengo oportunidad de escuchar esta presentación y bueno, de aprenderte mucho, siempre me surgen como nuevas, nuevas dudas, pero también vamos aclarando otras, ¿no? Y ahorita con lo que comentaba el doctor Rogelio, me surge justo esta incertidumbre que no necesariamente tenemos que responderlo ahora, pero creo que posiciona también coincido con lo que hizo el doctor Rogelio, ¿no? Pareciera que tuvieran un sistema nervioso central muy bien desarrollado la micobacteria como para generar estrategias de seguir coexistiendo con nosotras y con nosotros, ¿no? Porque de que quiere estar aquí y perpetuarse, incluso, ¿no? La misma latencia es una forma en la que decide perpetuarse con la humanidad. Entonces, en ese sentido, para ponerle, dirían, más sazón al asunto, en esta relación de las interacciones epistáticas entre los genes asociados también al metabolismo glucémico y los genes inmunitarios también, me surge cómo pueden incrementar el riesgo de la TB en personas con diabetes mellitus, ¿no? Y pensando en diabetes y pensando en VIH y pensando en otras patologías que también de alguna manera condicionan el sistema inmunológico y a la vez generan como pues como estos procesos, ¿no? Del cuerpo de ir subsanando estas necesidades per se, pero aparte con tuberculosis, ¿no? No sé si el doctor Néstor tenga o que haya podido leer algo por ahí relacionado con la epistasis y estas interacciones relacionadas pues con diabetes o con VIH. No, la verdad que no, Cristi. O sea, creo la epistasis ha existido o se ha explorado en bacterias
de años. En tuberculosis, apenas con el doctor Sebastián es el que ha abierto el camino a estudiar más esto. Sin embargo, desconocemos la epistasis en otros fármacos, llámese clofazimina, bedaquiline, las resistencias en bombas, cómo se están regulando. O sea, falta mucho por describir en la epistasis en tuberculosis y creo que es parte de lo que estamos compartiendo aquí en la red y creo que sería también un proyecto de investigación muy interesante. Sin embargo, no lo han relacionado con otras enfermedades metabólicas, por lo que no está muy bien descrito en todos los fármacos y nos falta mucho por conocer en tuberculosis. Muchísimas gracias. Y dirían, y eso no es que nos guste la complejidad, pero por ejemplo, quienes tenemos oportunidad de vincularnos también a trabajo social, ¿no? Y pensaba también en las movilidad, en la migración, ¿no? En las personas que están en alta movilidad y cómo los cuerpos estamos pues sometidos a situaciones de estrés, a la inmunosupresión porque pues en el proceso, ¿no? Muchos no nos podemos alimentar bien cuando hacemos este tipo de, sobre todo las migraciones, ¿no? Que, que creo que todos vamos a entender a cuáles nos referimos, pues que están en procesos de crisis, ¿no? En todos los sentidos. Entonces las micobacterias van a tratar de estar ahí. ¿Cómo van a generar estos cambios ellas, ¿no? También para subsistir ante todas las eventualidades que están ocurriendo en el cuerpo. Entonces, te felicito muchísimo, me gusta mucho tu presentación y sobre todo porque deja abierta muchas preguntas, ¿no? Y muchas oportunidades también, porque siempre hay que verle el lado positivo, muchas oportunidades también que nos permitan pues tener una panorámica más amplia de lo que implica las micobacterias, de todos aquellos mecanismos que tiene y de alguna manera entender las formas en las que podremos eh, tener herramientas para atacarla más específicamente, ¿no? Sí, claro, Cristina, gracias por tu aportación y pues para eso estamos aquí en la red, para aprender de tuberculosis. ¿El doctor Héctor tiene levantada la mano? Sí, yo la tengo levantada. Oye, primero que nada, muchas gracias, Néstor, por tu presentación. La verdad que siempre muy interesante, sobre todo los neófitos que nos quedamos con cara de what cada que vas abriendo una parte de la diapositiva. Y mi pregunta es básicamente, qué bueno que está también aquí el doctor Rogelio, enfocada a la salud pública en términos de prevención. Obviamente esto supongo, y ahí por favor corrígeme, si esto tiene importantes repercusiones en el posible desarrollo de vacunas. Este tipo de epistasis que estás hablando, ¿qué tanto, digamos, puede de alguna forma bloquear la posibilidad de que en algún momento tengamos una vacuna en contra de la tuberculosis que pueda abarcar todas sus formas y que en algún momento dado pues sea permanente o bien pues tenga que estarse renovando cada cierto tiempo por las posibilidades de mutaciones que se vayan dando en la micobacteria? Esa sería mi pregunta. Y nuevamente gracias, Néstor. Gracias. Creo que esa pregunta es más para el doctor Rogelio. Pero ¿tú cómo la ves? No, Tú que estás viendo esto de sí, la no, epistasis interesante, también. interesante punto. No, realmente no he encontrado una relación directa con esto, ¿no? Ciertamente la parte de la vacunación es una cuestión que también resulta de interés. Y hace algún tiempo, en un consorcio que le llamamos TB-ADAPT, el otro gran, digamos, epidemiólogo molecular del mundo de la tuberculosis, Dick Van Soligen, se encargó de generar un grupo en el que estábamos precisamente interesados en esto y ver realmente si la vacunación era o no capaz de generar alguna modificación genética de la bacteria que la hiciera más eficiente. Y entonces él escribió un artículo, más bien otro de los coordinadores, el profesor Gunnar June de la Universidad de Oslo, él escribió un artículo para Clinical Experimental Immunology diciendo que quizá este cambio, particularmente de la cepa Beijing, digamos, de la Beijing, como se llamaba, atípica a la típica. Ustedes saben que por los años 60 hubo un cambio importante en el cual esta cepa Beijing, que no era realmente tan dominante en el panorama
de la epidemiología, particularmente en Asia y en África, de pronto empezó a prevalecer de manera sustancial, ¿no? Y cuando empezaron a ver de qué se trataba, pues se vio claramente que había como que una división en el cual estas cepas Beijing se habían convertido en un sublinaje que estaba resultando ser prevalente. Y entonces en aquella situación se propuso que quizá la vacunación con BCG podría ser inductor de ese cambio, porque precisamente con la vacunación se está generando una respuesta inmune más eficiente y como consecuencia de esto, la bacteria tiene que adaptarse y por una cuestión evolutiva podría también incrementar su actividad de virulencia. Y entonces nosotros tuvimos la oportunidad de ver eso experimentalmente. Y Lucía Satarain, una brillante estudiante que tuvimos de doctorado, lo que hizo fue precisamente vacunar ratones con Valve-C, con BCG, y luego administrarles o infectarlos con dos cepas Beijing diferentes, una proveniente de Sudáfrica y otra de Vietnam. E interesantemente, en las dos, y claro, el control H37RB, cuando sacrificó a los ratones vacunados infectados con estas cepas y tomó las bacterias de los pulmones y esas las usó para infectar a animales no vacunados, comparados con la bacteria original, las bacterias que provenían de los animales vacunados eran mucho más virulentas. Entonces ahí parecía que había habido una situación también de adaptación en la cual se había generado esta situación. Y por supuesto que esto no lo hacía el H37RB. Y no solamente producía una gran respuesta de proliferación bacteriana, sino que también generaba áreas extensas de necrosis. De manera que los animales morían rápidamente como consecuencia de utilizar estas bacterias obtenidas de animales vacunados. Entonces, bueno, esto se le hizo un estudio de secuenciación y se encontraron mutaciones. No exactamente en genes que codifican para resistencia a antibióticos, pero otros más, ¿no? Y esto finalmente se publicó en Frontiers in Immunology y realmente nos costó trabajo, principalmente porque en aquel momento, históricamente, cuando se envió ese trabajo a publicación, había este grupo antivacunas que estaba muy activo y entonces los revisores nos decían que eso era como publicitar de manera sustentando a los antivacunas por esta situación. Pero Lucía estuvo investigando en qué otra situación se producía esto y quizá lo que más se parecía es lo que pasa con tosferina. Bordetella pertussis también tiene este tipo de actividad de que cuando proviene de sujetos que han sido vacunados incrementa su capacidad de virulencia. Entonces, este aspecto realmente nos llamó mucho la atención y después se hizo un estudio también transcriptómico de las bacterias en donde se encontró también que tenía importantes implicaciones de modificaciones en su expresión transcripcional. De modo que aquí definitivamente la vacunación también está generando mutaciones, particularmente, y de eso ya no lo podíamos ampliar más, pero pareciera ser que el genotipo de gene es más eficiente para poder adaptarse a los individuos vacunados, incrementando su virulencia y con eso, como por supuesto, incrementando su capacidad para mantenerse viva y para generar daño tisular. Eso también lo tenemos publicado y quizá en un momento dado también pudiéramos presentarlo en un seminario porque me parece que es una cuestión interesante y quizá también en el caso de la situación poblacional que Héctor y Cristi trabajan también, eventualmente eso también podría ser evaluado, ¿verdad? Pero si esto es así, si realmente las bacterias que provienen de los sujetos vacunados tienen un efecto mayor, tienen una mayor capacidad de virulencia. Y para terminar mi comentario, solamente quiero decirles que esto nos pareció que podría ser así, también por una cuestión poblacional. Resulta que 12 hermanas vivían en Puebla, recibieron a un hermano que trabajaba en Nueva York. Y el hermano entonces llegó de Nueva York con una micobacteria de genotipo Beijing e infectó a las dos hermanas, pero una hermana estaba vacunada y la otra no estaba vacunada. Y resultó entonces que la que estaba vacunada se murió y la que no estaba vacunada no.
Y entonces cuando se analizó todo esto, por qué podría ser, supusimos que quizá la Beijing que había infectado a la vacunada se tuvo que adaptar, ¿verdad?, al sistema inmune activado por la vacunación de la mujer vacunada, y eso entonces le había generado una enfermedad más grave. Eso entonces, históricamente, precisamente lo empezamos a comentar cuando Sebastián Gueino era postdoc en la Universidad de Stanford con Peter Small. De hecho, esto que les comento fue algo que vimos hace muchos años. Y entonces Sebastián era postdoc con Peter Small y entonces él empezó también a comentar lo que estaba haciendo, pero todo in vitro. Entonces él estudiaba la epistasis a nivel in vitro, competiendo bacterias en el medio de cultivo nada más para ver algunas crecían más que otras. Y de ahí entonces le surgió esta idea de que parece ser que esto de que ser resistente disminuye la virulencia no siempre era así y particularmente no era así cuando eran resistentes a rifampicina. De manera que anecdóticamente, históricamente también eso les puedo comentar. Muchas gracias. Bueno, pues gracias a ustedes, ¿eh? La verdad es que muchas gracias Qué a ustedes. interesante. Qué interesante lo de las hermanas, un caso de estudio ahí muy peculiar, ¿no? Sí, Que deja intrigado un poco. sí. Y todavía tenemos, me parece que todavía tenemos esos aislados clínicos, no estoy seguro, pero sería ahora interesante secuenciarlos y con toda la información molecular que tenemos, quizá podríamos tener un mayor acercamiento en este aspecto. Pues ojalá, ¿no? Ojalá se pudiera tener. Ojalá. Sí. Creo que es bien importante. No sé si haya más preguntas en la audiencia. Ay, aquí está el doctor Roberto Centeno, un gusto. Hola a todas, todos, buenas tardes, felicidades por la conferencia, súper interesante. Todavía hasta hace, bueno, voy a comentar muy brevemente, hace como 4 o 5 años, hablar de pistasis en tuberculosis era una cosa bien rara, bien extraña. Mucha gente no lo creía y ya últimamente han aparecido varios trabajos que están demostrando que sí hay una relación bien interesante ahí de este tema y felicidades al camarada conferencista, muy interesante, muy completo todo, la verdad. No tendré más preguntas, solamente comentarle al doctor, si gusta. Pues podríamos secuenciar sus aislados, entonces si quiere después nos ponemos de acuerdo y vemos, doctor, con gusto lo podemos ver ahí en el laboratorio, ya contamos con un secuenciador y lo pongo a las órdenes también de todos los que estén interesados y podríamos, es un MySeq, entonces podríamos ahí secuenciar el genoma completo y incluso ahí con lo que ya tenemos montado en el laboratorio, o si no con Cuauhtémoc Sánchez ahí del IBT que está ahora en Cuernavaca pues podría hacer un análisis bioinformático súper a detalle de estos aislados súper interesantes. Y bueno, de todos aquellos que estén también interesados, pues adelante, a la disposición. Ese es mi comentario. Muchísimas gracias y de nuevo felicidades por la conferencia. Gracias. Gracias, doctor Centeno. No sé si hay otra pregunta. Sí, no. No, si nos permites compartir para mostrar tu constancia. Ya está, Mayra. Sí, adelante, doctor Miguel Ángel. ¿Está por ahí? No. Sí, sí, sí. Ok, Aquí estoy, que estamos cambiando de silla, perdón. no se preocupe. Bueno, después de la interesante plática del doctor Néstor Alvarado, pues a nombre de la Red Mexicana de Investigación en Tuberculosis y otras micobacteriosis, Asociación Civil, otorga el presente reconocimiento al doctor Néstor Alvarado Peña por su brillante participación en los seminarios permanentes de la REMEX como ponente del tema Interacciones epistáticas de Mycobacterium tuberculosis en tuberculosis fármaco resistente, evento que se llevó el día de hoy, el 31 de marzo del 2026. Con esto cerramos el seminario. Agradezco mucho la participación y la atención de todos ustedes y esperamos que podamos seguir reuniéndonos
en estos interesantes seminarios. Que tengan buenas tardes todos ustedes. Muchísimas gracias, doctor Miguel Ángel. Muchas gracias y en breve les mandaremos la información para el seminario de abril. Hay un pequeño cambio, pero hasta no tenerlo confirmado, se les hará saber por todos los medios, WhatsApp y correo electrónico. Muchísimas gracias por asistir. No sé si Cristi quiere adicionar algo. No, pues eso, que tendremos noticias pronto. También esperamos compartirles de haber el congreso este año, que también esperamos enviarles la información lo más pronto posible y sobre todo pues que podamos ir pensando en algunas propuestas de investigación que querramos compartir en estos espacios. Que tengan buena semana y nos estamos viendo en el siguiente seminario de la reinvestigación. Y muchas gracias al doctor Miguel Ángel y al doctor Néstor por la presentación de hoy, que como siempre uno aprendiendo y gustosas de escucharles. Pues muchas gracias por la invitación y hasta pronto. Hasta pronto, que tengan muy buen día. Hasta pronto, que Buenas tardes. estén muy bien. Que estén muy bien.